Compuertas y circuitos lógicos. Circuitos lógicos. Los circuitos cuyos componentes realizan operaciones análogas a las que indican los operadores lógicos se llaman circuitos lógicos o circuitos digitales. Los circuitos digitales electrónicos se llaman circuitos lógicos ya que con las entradas adecuadas establecen caminos de manipuleo lógico. Cualquier información deseada para calcular o controlar puede ser operada pasando señales binarias a través de varias combinaciones de circuitos con cada señal que representa una variable y transporta un bit de información. Componentes de un circuito lógico. Recordemos que el álgebra de Boole realiza sus operaciones con dos estados, verdadero o falso, de manera que se establece un sistema binario, 1 o 0 respectivamente. Todos los componentes arrojan una señal de salida, pero pueden recibir una o dos señales de entrada. En general se los llama compuertas. Estas compuertas son bloques de circuitería que producen señales de salida de lógica 1 o 0, si se satisfacen las condiciones de las entradas. Adición. La OR, suma adición, se representa con el signo más, entre las variables a más b, que leemos como a o b, su compuerta con dos entradas, una salida y su tabla de verdad. Multiplicación. La y AND multiplicación se representa por un punto o asterisco, entre variables como a por b, que leemos como a y b, su compuerta, dos entradas, una salida y su tabla de verdad. Negación. La not negación inversión se representa por una barra sobre la variable, que la leemos como no a o a negada, su compuerta, una sola entrada, salida y su tabla de verdad. Interruptores. Cuando un circuito está abierto, la intensidad de corriente que circula es nula y el aparato no funciona. Si está cerrado, funciona. El funcionamiento del interruptor se basa en abrir el circuito en un determinado punto, cortando el paso de la corriente a través de los conductores. Representación de las compuertas. Circuitos en serie y paralelo, con interruptores A y B en estados verdadero 1 y falso 0, en función de encendido o apagado. Funcionando. Esta función se trata de un circuito en serie, ya que para lograr un encendido tanto el interruptor A como el interruptor B deben estar cerrados. Decimos entonces que la función AND es similar a una conexión de interruptores en serie. Recordemos que se escribe como A por B y se lee como A y B. Son equivalentes a F, con F entendida como el encendido o apagado. Recordemos que la tabla de verdad nos dice que solamente cuando ambas variables sean positivas o verdaderas o 1 será cuando se obtenga el encendido. Función OR. Esta operación se trata de un circuito en paralelo, ya que si uno o ambos interruptores están cerrados, se obtiene un encendido. Solo si ambos interruptores están cerrados se obtendrá un apagado. Decimos entonces que la función O es equivalente a una conexión de interruptores en paralelo. Recordemos que se escribe A más B igual a F, y se lee F es equivalente a A o B. Recordemos la tabla de verdad que nos dice que cuando solamente una de las variables sea positiva, verdadera o 1, se obtendrá un encendido.